al kiosco. Vamos a entrarle al kiosco porque es tema de muchas portadas de medios de comunicación, impresos y también en espacios informativos de radio y televisión. Están hablando de la salida de Donald Trump de la reunión del G7. Donald Trump ya se encontraba allá en Alberta, Canadá, para participar. Mencionar solo que la reunión del G7 se está dando en estos parques de Calgary, en Alberta, Canadá, que son estos parques de Kananaskis, unos parques muy bellos que están en la cordillera de las montañas rocosas canadienses. Bueno, él ya estaba allá, incluso se le vio participando en pues, algunos mensajes, en uno particularmente con Mark Carney, primer ministro de Canadá, y de repente tomó la decisión de retirarse de Alberta y regresarse a Washington, D.C., porque tenía que atender, según lo explicado por la propia Casa Blanca, tiene que atender temas relacionados con el conflicto entre Israel e Irán. ¿De qué? ¿De qué es lo que va a hacer Donald Trump ahí? Mucho se está especulando, pero la cuestión es que Donald Trump tenía reuniones con líderes de muchas partes del mundo. Para empezar con los líderes del G7, había programada una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum este martes. Ya no se va a realizar la reunión y de esto le preguntaron esta mañana a Rosa Isela. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hay diálogo? ¿No hay diálogo con Estados Unidos? ¿Esto va a trazar los acuerdos que está buscando México llegar con Estados Unidos en temas de seguridad, migración y comercio? Para empezar, se recordó que el diálogo es permanente con Estados Unidos. Así es, Miguel, y esto porque medios de comunicación de derecha, sobre todo comentaristas, no entienden a lo que va la política internacional, ni tampoco entienden sobre política, aunque vivan de ello, porque lo que está sucediendo en el Medio Oriente es independiente a la reunión que él tenía programado con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no solo esto, sino tenía agendadas reuniones con el primer ministro japonés, el primer ministro australiano, el presidente de Ucrania y la presidenta de la Comisión Europea, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Él menciona en rueda de prensa que se tiene que retirar de la G7 porque lo que está sucediendo es algo muy grande y dice: yo sé que los mandatarios me entenderán porque ven lo mismo que yo veo. El día de hoy la secretaria de Gobernación habla al respecto y lo hace de esta manera. Ayer efectivamente no se concretó este encuentro bilateral. El encuentro entre ambos jefes de Estado pues puede tener lugar en otro momento. Decir que no fue la única cancelación, fueron con varios otros encuentros, pero también decir que pues no hubo encuentro con el gobierno japonés o con el primer ministro, tampoco con Australia ni con Ucrania, en fin, canceló la agenda con varios otros, no solamente con México. Pues, se pospondrá para otra fecha. No conocemos cuál sea la agenda del presidente, obviamente, pero bueno, posteriormente se dará. Hay una buena comunicación actualmente con todo el gabinete del gobierno de Estados Unidos y el gabinete del gobierno de México. Están abiertas las posibilidades del diálogo diario. Es un imponderable, es algo que el presidente eligió. No habrá reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, pero la presidenta de México sigue en Canadá porque tiene una agenda de trabajo. Y hay que mencionarlo. El día de ayer, que arribó la presidenta allá a Alberta, fue recibida por diplomáticos canadienses, también pues grupos de pueblos originarios de Canadá y también por muchos mexicanos que viven en Canadá, hijos de mexicanos que, bueno, tienen la doble nacionalidad. Recibieron a la presidenta Claudia Sheinbaum muy afectuosamente, ¿eh? Por ahí veremos más adelante las imágenes de cómo, pues bueno, se le acercan. Y esto no sucedía antes, ¿eh? La verdad es que no llegara antes un presidente a un país extranjero y mexicanos se acercaran para dar ese saludo afectuoso que ahora recibe la presidenta Claudia Sheinbaum a donde va. Pasa dentro de nuestro país, pasa fuera de nuestro país. Bueno, el día de ayer, después de este recibimiento caluroso que tuvo la presidenta Sheinbaum, pues se reunió
se reunió con empresarios de Canadá. Recordemos que la presidenta está acompañada por su equipo de trabajo. Entre ellos está el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el canciller Juan Ramón de la Fuente. Ayer se reunieron con empresarios canadienses que están interesados en invertir en nuestro país en temas de seguridad energética e infraestructura. Y hoy la presidenta continúa con las actividades que tiene. La presidenta no asistió a Canadá para reunirse particularmente con Donald Trump. Estaba prevista la reunión, pero la presidenta tiene una agenda de trabajo con otros líderes del mundo. Además, más de 80 años de relación México-Canadá, la inversión directa canadiense hacia nuestro país representa más de 46,000 millones de dólares. Miguel, sin duda alguna es importante que sigamos fortaleciendo lazos, pero además me parece una estrategia muy audaz por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en seguir fortaleciendo las relaciones que tenemos con otros países del mundo para recibir inversiones extranjeras. Vamos a escuchar el día de hoy a la secretaria. Y como parte de la agenda prevista, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió ayer por la tarde con el Consejo Empresarial de Canadá en la ciudad de Calgary. Durante el encuentro le acompañaron el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En la reunión, la presidenta tuvo oportunidad de escuchar a ejecutivos de diversas empresas de negocios en México que tienen interés en continuar invirtiendo en nuestro país en áreas como infraestructura y seguridad energética. Ahí destacaron los beneficios y las oportunidades que brinda el Plan México. Es importante también reconocer que fue de las pocas mandatarias que fueron recibidas, si no podría decir que la única que fue recibida por sus compatriotas con cariño. Cuando llegó al aeropuerto de Alberta, vimos a una gran cantidad de mexicanas, de mexicanos que viven en Canadá, que la recibieron de manera muy afectuosa. Incluso por allá había amlitos. Sí. Había fotografías de la gente recibiendo a la presidenta. Ahí está la imagen del amlito. Un amlito canadiense. Con el traje de Superman, ¿eh? El amlito en Alberta, Canadá, también se encuentra. Así es. Y bueno, la presidenta en su red social X agradece la forma en la que fue recibida en Canadá. También agradece al gobierno de Canadá y asimismo a los pueblos originarios que la recibieron. Menciona, agradecemos a las autoridades y representantes de Calgary, Alberta, y de la nación originaria Tsuut'ina, así como a las y los paisanos por el grato recibimiento en Canadá. Pues enchina la piel, Miguel, que en cada país que toca la presidenta Claudia Sheinbaum es recibida con afecto, con cariño por parte de las y los mexicanos que no solamente se encuentran en Estados Unidos. También hay que recordar que tenemos una gran migración hacia Canadá, que somos mano de obra para esta gran nación. Y el día de hoy la secretaria de Gobernación expone cuál será la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues cabe mencionar que tendrá distintas reuniones, entre ellas con el Consejo Europeo, con la Comisión Europea, con el primer ministro de la India, asimismo con el primer ministro de Canadá. Vamos a escucharlo. Hoy, la presidenta de México sostendrá una reunión trilateral con el Consejo Europeo y la Comisión Europea para luego tener una entrevista con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Se tiene prevista su participación en la plenaria del Grupo de los 7 y posteriormente un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz. Casi para terminar su participación, se reunirá con el anfitrión de la cumbre, el primer ministro canadiense Mark Carney.